Bien. Nosotros estábamos terminando de conversar acerca de las obligaciones de edad, ¿cierto? ¿Nosotros tenemos de las obligaciones de edad? Yo doy algo. Yo doy un mueble. Por ejemplo, que si yo alquilo un departamento, estoy obligado a entregar el departamento que Se entrega de un bien, ¿no? Las obligaciones de edad consisten en la entrega de bienes, ¿no? Autorita, ¿qué consiste las obligaciones de edad bienes ciertos? Que se ha establecido al momento de establecer la obligación, se ha establecido un determinado bien individualizado y se ha determinado las características. Perfecto. Las obligaciones de edad, doctores, consisten en entregar un bien, ¿no es cierto? Esos bienes pueden ser bienes ciertos, aquellos completamente individualizados, determinados, con sus características particulares. Las obligaciones de edad bienes inciertos, ¿en qué consisten? De acuerdo a su especie y cantidad, ¿no es cierto? Obligaciones de edad bienes inciertos, doctores, consisten en la entrega de bienes determinados de manera genérica, por lo menos por su especie y cantidad, ¿no es cierto? 1 tonelada de trigo, 30 camionadas de arroz, etc. No se individualiza cada uno de los bienes, porque estamos hablando generalmente de bienes muebles fungibles, ¿no? De tal manera que no importa si son esas 30 toneladas, esas 30 toneladas, esas 30 toneladas, la cosa es que se entregue 30 toneladas de esa característica, de esa calidad, de esa especie, de ese género, ¿no es cierto? Se enuncian de manera genérica, por lo menos en ese código, por su especie y cantidad, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos autores, en líneas generales, en eso consisten las obligaciones de edad, bienes ciertos y bienes inciertos. Cuando hablamos de las obligaciones de edad, bienes ciertos, habíamos dicho que se puede generar la obligación, nace la obligación, pero mientras el bien, el objeto, esté en poder, en posesión del deudor, que después lo va a entregar, el bien podría sufrir algún riesgo, ¿no es cierto? Una pérdida o un deterioro, ¿no es cierto? Pérdida se presentaba cuando el bien ya de ninguna manera podía entregarse porque había un deterioro total, imposibilidad física de entregar, había desaparecido, había muerto, si estamos hablando de bienes movientes, ¿no? Y deterioro es cuando el objeto, el bien, sufre algún deterioro físico, material, pero todavía es posible la entrega, ¿no es cierto? Y habíamos visto que en cada una de las circunstancias, ya sea por culpa del deudor, por culpa del acreedor, se aplicaban distintas sanciones, ¿no? Lo que nos faltó fue esto, autores. Hay una presunción, ¿no? Esta es una presunción, autores, recontra importante. Vamos a ver por qué. Habíamos dicho que nace la obligación, ¿no es cierto? Te vendo el automóvil, pero todavía no te lo he entregado, no tengo yo en mi poder. Yo tengo la obligación de entregártelo. Estando en mi poder, estando en mi posesión, todavía no lo he entregado, sufre o una pérdida o un deterioro. Algo le pasa a este objeto, algo le pasa a alguien antes de que lo entregue. Nació la obligación, nació el contrato, nació el compromiso, lo tengo yo y lo tengo que entregar. Estando en mi poder, estando en mi posesión, sufre algún deterioro o algún pérdida. Doctores, existe una presunción. Se presume que si el bien sufre pérdida o deterioro estando en posesión del deudor, es su culpa. Existe la presunción de que si el bien, el objeto, antes de entregarse, sufre alguna pérdida o deterioro, la culpa, la responsabilidad de esa pérdida o deterioro es del deudor. Eso es una presunción que juega, evidentemente, en contra del deudor, ¿cierto? Le vendí el carro al doctor, pero todavía no se lo entregué, lo tengo yo. ¿Ok? Es un contrato, una obligación de compra-venta, le tengo que entregar el bien. Pero estando en mi poder, algo le pasa, algo. Desaparece, se pierde, se estrella, se hace tiras, sufre algún deterioro, algún desperfecto. Se presume, doctores, que es mi responsabilidad. Se presume que esta pérdida o deterioro ha sido causado por culpa del deudor. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ¿cuáles son las consecuencias si el bien se pierde por culpa del deudor? Doctorita, ¿cuáles son las consecuencias si el bien se pierde por culpa del deudor? Se resuelve el contrato,
se puede soltar indemnización, se pierde el derecho a la contraprestación. O sea, juega todo en mi contra, ¿no es cierto? Si el bien se ha perdido y supuestamente por culpa mía, entonces, bueno, el contrato se resuelve porque el bien se ha perdido, no tendré derecho a ninguna contraprestación y es más, el acreedor podrá solicitar una indemnización, ¿no? Perfecto. Entonces, doctores, evidentemente esta presunción es importante, ¿por qué? Porque la carga de la prueba la tiene el deudor. Opa, se perdió el bien, se deterioró, sufrió algún desperfecto, qué sé yo. De arranque se presume que todo eso es por mi culpa y por lo tanto se aplicarían todas las sanciones que ya hemos visto. Entonces el doctor me demanda indemnización porque se ha perdido el bien, se ha deteriorado, se ha malogrado, se ha destruido y se presume que es por mi culpa. Por lo tanto, yo ya voy con un gol en contra. Yo voy con 1-0 en contra. ¿Por qué? Porque como hay esta presunción, entonces, ¿quién tiene que desvirtuar que eso no fue culpa del deudor? El mismo deudor, ¿no es cierto? Yo tendría que demostrar, no señor juez, efectivamente, que el bien se ha deteriorado, pero no ha sido mi culpa. Caso fortuito, terremoto. No ha sido mi culpa, ha sido culpa del acreedor. Él inició el incendio. La carga de la prueba para demostrar que la culpa no ha sido del deudor, la tiene el mismo deudor. La carga de la prueba la tiene el deudor para desvirtuar eso. Pero él ya va con gol en contra, ¿no es cierto? Ante cualquier acción, él va con gol en contra. Él tiene que demostrar que no fue su responsabilidad, que no fue su culpa. Entonces, es una presunción, pero es una presunción juristante. ¿Ok? Se presume que el bien se deteriora o se pierde por culpa del deudor. Sin embargo, es una presunción juristante, es decir, admite prueba en notario, se puede rebatir, se puede demostrar que esto no es así. Pero ¿quién tiene que demostrarlo? El deudor. El deudor tiene la carga de la prueba de demostrar que la pérdida o el deterioro de ese bien no fue su culpa, sino fue o culpa del acreedor o fue caso fortuito o fuerza mayor. ¿No? Si no lo puede demostrar, solo. ¿No es cierto? Porque existe esta presunción. No puede demostrar que fue terremoto, que fue vandalismo, que fue una guerra civil, que fue terrorismo, que fue un acreedor. No se puede demostrar, entonces, caballeros, él tendrá que asumir esa responsabilidad y se aplicará, será pasible de las sanciones que nosotros ya hemos visto en cada uno de estos casos, ¿no? Esa es la presunción que nosotros contenía en el artículo 39 y los factores. ¿De acuerdo? En eso consisten las obligaciones de dar entrega de bienes, que pueden ser bienes ciertos o bienes inciertos, dependiendo de cómo se ha establecido en el contrato. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar, autores, ahora a la segunda modalidad de las obligaciones, es decir, las obligaciones de hacer. Doctora, en las obligaciones de dar, ¿cuál era la prestación a cargo del deudor? ¿Qué tenía que hacer él? Entregar un bien, ¿no es cierto? En las obligaciones de hacer, doctores, lo que tiene que hacer el deudor, la prestación a cargo del deudor no es la entrega de un bien, sino la realización de un servicio. ¿Ok? Entonces, las obligaciones de hacer, doctores, son obligaciones de naturaleza positiva que consisten en la realización de un servicio o de un acto determinado del deudor a favor del acreedor. Son obligaciones con prestaciones de naturaleza positiva porque, al igual que las obligaciones de dar, que consisten en la entrega de un bien, una actividad efectiva, acá estamos hablando de realización de un servicio, es decir, de un servicio que puede ser físico, que puede ser intelectual, que puede ser material, que puede consistir en la mezcla de ambos. De cualquier forma, es una actividad efectiva, es un servicio que yo tengo que realizar. Por eso son de naturaleza
positiva porque involucran o implican una actividad efectiva de parte del deudor. ¿Ok? Consiste en la realización de un servicio. Deudores, de cualquier servicio. Puede ser un servicio profesional, un abogado que contratan para que los asesore, para que los patrocine, al médico que tiene que realizar la operación, que tiene que hacer el tratamiento, el ingeniero que tiene que elaborar los planos, el arquitecto que tiene que levantar el edificio, el ingeniero de sistemas que tiene que desarrollar el software, el carpintero que tiene que realizar la labor de la fabricación de los muebles, de la reparación de algo, el pintor que tiene que pintar el edificio, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de servicio es una obligación de hacer, ya sea profesional, técnico, empírico, el lustrabotas es también un prestador de servicio. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de obligaciones de hacer, estamos hablando de cualquier tipo de servicio. ¿Okay? Puede ser un servicio material, por ejemplo, la construcción de un edificio es una obligación de hacer material, la pintada del edificio, el desarrollo del software, todos son servicios de naturaleza material. Puede ser un servicio de naturaleza intelectual, el abogado que asesora, ¿no? El asesor de algún tipo de concepto, o mixto, ¿no? Contrato al ingeniero para que me diseñe los planos intelectual y que una vez desarrollados los planos me levante el edificio material, ¿no es cierto? Podemos contratar a una persona para que haga servicios de ambas naturalezas. ¿Okay? Ojo, no se olviden, en este caso la prestación no viene a ser el edificio, la prestación no viene a ser el expediente judicial, prestación viene a ser la actividad, ¿no? La conducta que despliega este deudor. Así como en las obligaciones de dar prestación no era el objeto en materia de entrega, sino la conducta de entregar ese objeto. Acá también. La prestación viene a ser esta actividad, esta conducta, que en este caso viene a ser un servicio. Y los que han ido leyendo la lectura, que les dimos por el control de mañana, está ahí más o menos refrescado este concepto, ¿no? Entonces pueden ser actividades materiales, intelectuales, mixtas, cualquier tipo de servicio. En nuestro Código Civil normalmente la vamos a encontrar en el libro o en el capítulo denominado Prestación de Servicios, ¿no? El libro de contratos a partir del artículo 17.105 en adelante. El contrato, el mandato, por ejemplo, cuando yo le doy poder a una persona, ese es un servicio que se está haciendo de representación, ¿no? Etcétera. Locación de servicios, contrato de obra, mandato, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de servicio que nos brinde una persona profesional, técnica, cualquier tipo de servicio es una obligación de hacer. Entonces, entendemos la diferencia, ¿no? Obligación de dar, entrega de un bien, en posesión, en propiedad. Obligación de hacer, realización de un servicio. Contratamos a alguien para que realice algún tipo de servicio en nuestro favor o en favor de un tercero beneficiario, ¿no? La diferencia está clarísima, ¿no? Creo que no hay lugar a confusión. Ambas son obligaciones de naturaleza positiva porque involucran actividades efectivas de parte del otro. La entrega de un bien, tengo que hacer el traspaso posesorio. La obligación de hacer un servicio de naturaleza material, intelectual, mixta, pero es un servicio, una actividad efectiva, ¿no? En las obligaciones de dar, autores, habíamos visto que lo importante, ¿no? Lo esencial era que se entregue el bien, ¿cierto? En obligaciones de dar bienes ciertos, el mismo bien que habíamos especificado, y en obligaciones de hacer que se entreguen de dar bienes inciertos, que se entreguen los bienes según la calidad, el género, ¿no? De la especie que habíamos designado. En las obligaciones de hacer, doctores, estamos hablando de un servicio, ¿cierto? Este servicio que se presta, cualquiera que sea, tiene que ser un servicio óptimo. Siempre tiene que ser el mejor de los servicios, ¿cierto? Tiene que prestarse con la diligencia debida, apuntando obviamente a la excelencia, no vamos a encontrar eso jamás, pero apuntando a eso, ¿no? En las obligaciones de hacer, el modo y la oportunidad de ese servicio cobran especial importancia. ¿No? Interesa, doctores, la calidad del servicio. La calidad significa que el servicio tiene que prestarse siempre de manera óptima, tiene que ser el mejor de los servicios, porque un servicio a medias es un incumplimiento. Un servicio de naturaleza defectuosa es un incumplimiento. Un servicio prestado tardíamente es un incumplimiento. El servicio tiene que prestarse de la mejor manera, ¿no? La calidad del servicio, su bondad, su perfección es lo que se evalúa en este caso.
el servicio tiene que ser prestado con la mayor diligencia posible. Y además, tiene que ser prestado con la mayor diligencia, de la manera mejor, más óptima si se quiere, pero a la vez a tiempo. La oportunidad del servicio es esencial, ¿no es cierto? Si a mí me contratan como abogado y presento la demanda pasado el plazo del prescriptorio, por más que sea el mejor de los abogados, ya incumplí, ¿no es cierto? Al médico que lo contratamos, ¿no? Para que opere, qué sé yo, y opera cuando ya el paciente está en las últimas, también. Doctores, siempre cuando hablemos de obligaciones, cuando hablemos de contrato, tenemos que ver que el contrato tiene que cumplirse según todas las condiciones pactadas en el contrato, y vamos a ver acá que además las obligaciones tienen que cumplirse o tienen que ejecutarse de tal manera que el acreedor, el cliente, siempre vea satisfecho su interés. ¿Ok? La calidad del servicio tiene que prestarse de la manera más diligente, óptima, la mejor posible, porque eso siempre va a estar en evaluación y vamos a ver más adelante que cualquier tipo de turbulencia en el camino determina un incumplimiento, y además de cumplirse siempre de manera oportuna en el tiempo adecuado. ¿De acuerdo? Doctores, ¿alguna pregunta hasta acá respecto a las obligaciones de hacer? ¿Entendemos de qué se trata? Sabemos más o menos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Servicios en general, el gasitero, el asesor económico, financiero, todos estos son servicios. ¿Sí? Ok, pero estos servicios, doctores, que prestan estas personas a las que nosotros contratamos, el abogado, el médico, el ingeniero, el asesor, el economista, el gasitero, el arquitecto, estos servicios se dividen en dos. Pueden ser agrupados o divididos en dos grandes categorías: servicios de naturaleza personal o personalísima y servicios impersonales, obligaciones impersonales. Servicios de naturaleza personal, obligaciones personales, y servicios de naturaleza impersonal, obligaciones impersonales. ¿Ok? Vamos a ver. Las obligaciones personales, personalísimas o intuito persone, son aquellas en las cuales el deudor mismo debe ejecutar esa prestación. El deudor mismo es el que debe realizar el servicio. No puede delegar a otro, no puede subcontratar, no puede traspasar su obligación. Él mismo es el que tiene que ejecutar la prestación, ¿no? Yo la contrato a la doctora para que sea mi abogada, ¿no es cierto? Y establecemos en el contrato que ella va a ser la que sea mi abogada, ¿ok? Por lo tanto, quien me tiene que asesorar, patrocinar, acompañar al juicio, hacer los informes, elaborar los escritos, es ella, porque le he contratado a ella y eso hemos especificado en el contrato, ¿no? Yo lo contrato al pintor Fernando de Cislo para que me haga una pintura, ¿no? Me gusta mucho su arte, su estilo, su técnica, y lo contrato a él para que me haga la pintura. No puede haber otra persona más que ese artista, ese Fernando de Cislo, el que realice esta prestación, esta pintura. No puede delegar a sus operarios, a sus discípulos, a sus ayudantes, no señor, tiene que ser él mismo, porque se le ha contratado, en este caso por sus características particulares, sus habilidades artísticas, sus peculiaridades. Me interesa que sea él mismo el que realice el servicio, en este caso la pintura. Me interesa que sea la doctora misma la que me asesore, porque ella es la tigresa en esa materia, ella es la mejor de las abogadas, confío en ella, etc. Ella no puede mandar a sus ayudantes, a sus socios, yo quiero que sea ella, y así lo hemos establecido en el contrato. Entonces, obligaciones personales son aquellas en las cuales el deudor mismo es el que debe ejecutar la prestación. No puede delegar, no puede encargar a otro, no puede subcontratar. Tiene que ser él mismo el que preste que ejecute la obligación, que preste el servicio. ¿Okay? Ya sea porque así se ha pactado en el contrato, o ya sea porque en algunos casos es evidente que por sus características particulares, sus peculiaridades, se le ha contratado y se le ha encargado, se le ha encomendado la realización de ese servicio. Entonces, doctores, cuando hablamos de obligaciones personales, son aquellas en las que el deudor mismo debe ejecutar la prestación. ¿Okay? No puede delegar, no puede encargar a otro, no puede subcontratar, va a tener que ser él mismo. A mí me interesa, al acreedor, al cliente en este caso, le interesa que el mismo deudor, a la misma persona a la que hemos contratado, sea la que desarrolle la actividad, la que ejecute la prestación.
es lo que yo deseo. Por lo tanto, ese deudor, ese prestador del servicio, no puede encargar a otro, no puede subcontratar ni nada. Tendrá que ser él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo he elegido por sus calidades profesionales, artísticas, técnicas, etc. Entonces, en estos casos, doctores, el interés del acreedor es que sea el mismo deudor, aquel al que hemos contratado, el que desarrolle, el que haga el servicio y no otro. ¿De acuerdo? Esas son las obligaciones personales. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, ¿cierto? En cambio, las obligaciones impersonales, estas en realidad son las más, son las que vamos a encontrar mucho más en la realidad. En las obligaciones impersonales no interesa tanto que sea el mismo deudor, aquella persona a la que yo contraté, el que desarrolle el servicio. Lo que interesa es que se ejecute ese servicio y se ejecute bien. ¿Ok? Por ejemplo, lo contrato al doctor para que me lleve mi carga de acá a Tacna. A mí no me interesa que sea él mismo el que maneje el camión, el que maneje el avión. A mí lo que me interesa es que llegue la carga a Tacna en la fecha adecuada y que llegue bien. ¿No es cierto? Lo que me interesa es que llegue bien, que llegue a tiempo. Él podrá valerse de sus choferes, tiene una flota de camiones, quizás subcontratar, pero lo que interesa en este caso no es que él mismo realice el servicio, sino que la carga o que el servicio se preste bien. Lo contrato al doctor para que me atienda en la universidad. ¿Me interesa que sea él mismo el que dé brochazo tras brochazo? ¿O que la universidad, el edificio se pinte bien de acuerdo a lo que hemos pactado? Y que se entregue la fecha, o que el servicio se entregue en la fecha adecuada. Es lo que me interesa. Lo segundo, ¿cierto? En esos casos, doctores, estamos hablando de obligaciones impersonales. Aquellos en los cuales no es tan importante, no interesa, no es esencial, no es necesario que sea el mismo deudor el que preste el servicio, sino que el servicio se preste bien, ¿no? Lo importante es que la obligación se cumpla según lo pactado. Y en realidad, doctores, la mayoría de obligaciones que hacer, vamos a encontrar esa naturaleza, ¿no? Obligaciones de naturaleza impersonal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregúntame a mi doctor, la doctora no sabe. Claro, sí. ¿Ok? Entonces, doctores, la gran diferencia entre obligaciones personales e impersonales son que en estas yo exijo que el mismo deudor al que contraté sea el que ejecute la prestación. Porque me interesa, ¿no? Porque lo he contratado por sus habilidades particulares. Y así lo hemos establecido en el contrato o se desprende de la naturaleza del servicio. Pero en realidad la mayoría de obligaciones son impersonales. La mayoría de obligaciones de hacer son impersonales porque lo que interesa, en la mayoría de ellas, es que el servicio que yo necesito se ejecute bien, se cumpla según lo pactado. ¿Ok? Por ejemplo, yo la contraté a la doctora para que sea mi abogada, ¿no? Y hemos establecido que sea ella la que sea mi abogada defensora, la que vaya conmigo a las audiencias, la que despliegue todo este servicio de asesoría. Pero fíjate, por ejemplo, la doctora tiene un buffet, un estudio grande, y yo la contrato, o sea, contrato al buffet. ¿Será imprescindible que ella misma sea la que me asesore, que vaya conmigo? ¿O podrá quizás designarse a algún otro abogado del estudio, ¿no? El especialista en la materia, qué sé yo? En esos casos, no es necesario que ella misma sea la que desarrolle la actividad, sino podrá ser otro. Con tal que la obligación se cumpla según lo pactado, ¿no es cierto? Obviamente el estudio responderá, pero no será necesario que ella misma ejecute la defensa, ¿no? Igual, al doctor lo contrato para que me levante el edificio. Me debe levantar el edificio. Él subcontratará incluso para que lleven el desmonte, para que algunos levanten las vigas, otros lo pinten. No me interesa que él mismo ponga, o que su empresa misma ponga piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo. Porque es verano, ¿no? ¿De acuerdo, doctores? Entonces, ¿entendemos entonces la diferencia entre personales e impersonales? ¿Sí? Bien. Las obligaciones de hacer, ya sean personales o impersonales, pueden clasificarse también en obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Esta es
una gran distinción, una gran discusión que hay en la doctrina contractual. La gran diferencia entre obligaciones de medios y resultados. ¿Existe en verdad esta diferencia? ¿Hay diferencias entre obligaciones de medios y resultados? ¿O todas las obligaciones son generalmente de resultados? A ver. Habíamos dicho, doctores, al inicio de esta clase, que cuando hablamos de obligaciones de hacer, la obligación de hacer consiste en un servicio que debe ser prestado siempre con la mayor diligencia posible para lograr el mejor resultado, ¿no es cierto? De manera óptima. Tiene que ser un servicio que se preste de manera óptima porque lo que se evalúa es justamente la calidad del servicio. Y cuando hablamos de obligaciones de hacer, vamos a encontrar una gran diferencia y la diligencia en la prestación del servicio va a ser fundamental. A ver, doctor, yo te contrato para que me defiendas, ¿no? Me han demandado, me han hecho perjuicio, tengo una denuncia, tengo un juicio. Tú eres un recompratista en la materia. ¿Tú me puedes garantizar 100% que vamos a ganar el juicio? No tú eres el más tigre. ¿Cómo no? ¿Por qué no me puedes garantizar que vamos a ganar el juicio? ¿De quién depende o de qué depende? Ambas partes, a lo mejor soy culpable, a lo mejor no tengo todas las pruebas, ¿no? Ok, ya, caballero, no me garantizas que vamos a dar el juicio. ¿Pero qué tienes que hacer entonces? ¿Tirarte a morir? No. ¿Qué tienes que hacer? Buscar los medios para lograr el objetivo. Buscar todos los medios para lograr el objetivo, ¿no? Y si no llegamos, te demando. No. ¿Por qué? Por los medios sí, el resultado no fue. Claro. Doctores, en algunos casos, si bien es cierto en la obligación de hacer, se busca a alguien para que desarrolle un servicio, para obtener un resultado final, en algunos casos, lamentablemente, ese resultado final, ese objetivo final que se busca, no depende del profesional, no depende de la persona a la que contratamos, porque hay otros elementos que pueden evitar que lleguemos a ese resultado final. Esas son las obligaciones llamadas de medio. ¿No? Doctora, usted que es una médico famosísima, ¿no? Yo llego con una enfermedad que rara. ¿Usted qué tal tigresa? ¿Me puede garantizar que me va a curar? No, doctora, usted es la eminencia. ¿Qué pasa? ¿Le voy a su médico? Miren, en algunos casos, doctores, la persona a la que contratamos no me va a garantizar, no me va a prometer, no me va a asegurar que vamos a llegar a ese resultado final. El doctor tenía que ganar el juicio, ¿no es cierto? No me lo puede prometer porque no depende exclusivamente de él. Hay muchos elementos en juego. A lo mejor no tengo todas las pruebas, a lo mejor no soy culpable, a lo mejor no tengo la razón. Pero lo que él tiene que hacer es hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo posible, agotar todos los medios para tratar de llegar a ese objetivo final. ¿No es cierto? Él cumple su obligación desplegando todos los medios posibles para tratar de llegar a ese objetivo final. Si no se llega, será porque no dependía exclusivamente de él. Él no tenía en sus manos ese objetivo final. Dependía de otros factores. Tenemos un juez, tenemos vocales, tenemos a la otra parte, nosotros tenemos un montón de cosas en su contra. Igual, la doctora, que es una médico famoso, ¿no es cierto? El paciente que llega bien o mal. Doctores, cada caso es distinto. A lo mejor lo salva, a lo mejor no lo salva, a lo mejor lo vuelve loco, no nunca sabe. Pero lo que ella tiene que hacer es desplegar todos los medios que tenga a su alcance, el mejor tratamiento, los mejores análisis, obviamente dentro de las posibilidades de cada uno. La doctora no me puede garantizar que me va a salvar la vida, que me va a sanar completamente, pero su obligación es desplegar todo lo que esté a su alcance para tratar de llegar a ese objetivo final. Si lo logramos, enhorabuena, ¿no es cierto? Mejor aún. Pero si no lo logramos, ella debió haber efectuado todo lo que esté a su alcance para tratar de lograr ese objetivo final. La obligación se cumple desplegando su actividad de manera diligente. El resultado no se puede prometer porque no depende exclusivamente de estos profesionales, de estos prestadores de servicio en este caso. Entonces, llamamos obligaciones de medios aquellos servicios en los cuales el resultado final, el resultado esperado, el resultado que se quiere, no se puede prometer. No se puede garantizar porque no depende exclusivamente del prestador del servicio, del deudor del servicio. Depende de factores ajenos a su control. En estos casos, la obligación se cumple y ellos se liberan de la responsabilidad
desplegando su actividad de manera diligente, agotando todos los medios que tenga a su alcance, tratando de llegar de la mejor forma a ese resultado final. Si no se llega, ellos habrán cumplido desplegando su actividad diligentemente. Imagínense, en todos los juicios hay un ganador y un perdedor, ¿no es cierto? Digo yo, solamente se paga los honorarios al que gana y no se le paga al que pierde. No, a los dos, porque supuestamente el otro también hizo todo lo posible, ¿no es cierto? Si fue una vez es otra cosa, ¿no? Pero se trata de llegar a ese objetivo final, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obligaciones de medios, el deudor cumple su obligación no llegando al objetivo final, sino desplegando su actividad diligentemente. La diligencia en su servicio es lo que se evalúa en este caso. El resultado final, el médico, el abogado, el resultado final no se puede prometer porque no depende exclusivamente de estos prestadores del servicio. Le he dicho abogado, he dicho médico porque son los ejemplos más claros, pero podemos estar hablando de otro tipo también de actividades. Como siempre, autores, como en toda obligación, como en todo contrato, la prestación se encamina, está dirigida a obtener ese resultado final, a ganar el juicio, a salvar al paciente, ¿no? al psicólogo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que tratar de poner normal a un loco, ¿no? Pero la realización, ese resultado final no se puede comprometer porque es impredecible. A lo mejor lo salvamos, a lo mejor lo dejamos peor. Uno nunca sabe. Estamos hablando, por ejemplo, no son exclusivos, ¿sabes? Podemos encontrar otros ejemplos. Tratamiento médico, patrocinio judicial. Entonces, en las obligaciones de medios, doctores, el objetivo final no se puede prometer. Se trata de llegar, pero no se puede prometer porque no depende exclusivamente del deudor. En cambio, las obligaciones de resultados, acá sí. Acá ese resultado final, lo que se quiere, sí depende exclusivamente de estos prestadores de medios, ¿no? Al doctor que lo contraté para que lleve la carga de cada tanda, ¿puede prometerme que va a llegar el martes a las 3 de la mañana a tanda? Por supuesto que sí, sí es su chamba, no sé, no, para eso lo contrato. Depende de él, tendrá que salir temprano, tendrá que tomar las precauciones, ¿no? Llevar la plata para los peajes, que no ir a velocidad excesiva para que no lo pague la policía. Depende de él, ¿no? Doctora, yo te contrato para que me levantes este edificio el 3, el 15 de diciembre. ¿Puedes prometer eso? Si te comprometes, caballero, lo tienes que hacer. Yo te voy a exigir que cumplas el 15 de enero cuando te hagas este edificio. Y si no lo cumples, te penalizo. ¿Ok? Doctores, las obligaciones de resultados son la regla general. Acá sí se debe obtener ese resultado esperado. En los otros casos habíamos visto que tratábamos de llegar. Si llegábamos, mejor. Pero si no llegábamos, la obligación se entiende desplegando esa actividad de manera diligente, preocupada. Acá no, tiene que llegarse sí o sí. Cuando hablamos de una obligación de resultado, ese resultado final esperado tiene que alcanzar. De lo contrario, está en falta. Porque ese resultado final sí depende de estas personas a las que yo contrato, del transportista, del constructor, del ingeniero. Doctor, quiero que me diseñes unos planos para el martes. ¿Puedes hacerlo? Sí, entonces tendrás que entregármelo el martes. No vas a tratar de entregármelo el martes. Si te comprometes, sonaste, ya tienes que cumplir. No basta la simple diligencia. O sea, el trabajo tiene que prestarse siempre con diligencia. Pero además de ser diligente y buscar lo óptimo, además tiene que cumplirse con ese resultado final. Ser diligente significa hacerlo mejor, de la mejor manera, con las mejores herramientas. Pero además, en este caso, ser diligente y cumplir ese resultado final. Elaboración de planos, transporte de carga, el pintado del edificio, cualquier otro servicio en los que el resultado final sí depende de esta persona a la que yo contrato. Esas son obligaciones de resultado. ¿De acuerdo? ¿Entienden la diferencia? Entonces, doctores, yo les digo, los abogados, ¿somos prestadores de medios o de resultados? Jalados, todititos. Doctora, si yo te contrato para que me hagas un contrato de compra-venta para el martes, ¿es obligación de medios o resultados? Entonces, ojo, no depende de la profesión, yo les he dicho, no depende de la profesión. Depende de si yo puedo, o sea, para lo que me contratan, ¿puedo o no puedo prometer el resultado? ¿Me puedo comprometer a entregar el contrato el martes o no? Entonces es el resultado, sí o sí. Doctores, de lo que se trata es de diferenciar. Si yo puedo prometer el resultado, es una obligación de medios. Entonces habrá que ver cómo desplegué mi actividad, si fue diligente o no fue diligente. Si no fue diligente, sí tendré responsabilidad.
el caso del juicio, ¿no? El patrocinio judicial. La contraté a la doctora para que me defienda. En principio, obligación de medios porque ella no puede prometer si ganamos el juicio, no puede prometer. Pero hemos visto que tiene que desplegar ese servicio de patrocinio diligentemente, ¿no es cierto? Tiene que ir a las audiencias, tiene que presentar los recursos de impugnación, todas las pruebas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es de medios. No vamos a prometer el resultado final. Pero ¿qué pasa si además la doctora presentó los recursos a destiempo, no fue los informes orales, no hizo el trabajo de manera adecuada? ¿Merecerá que le pague su contraprestación, sus honorarios? No ganamos el juicio, pero no podía prometer el resultado final. Pero la obligación o la prestación va a quedarse ejecutada de manera diligente. Si bien es cierto, en las obligaciones de medios no se puede prometer el resultado final, eso no significa que se haga como sea, ¿no es cierto? Igual el médico, ok, no me puede garantizar que me va a salvar la vida, pero ¿qué pasa si me da una medicina que me hace mal, si me receta una cosa no para lo que yo estaba mal? ¿Le pagaré o la demandaré mejor? Ahí sí, no, todo lo que demandar. ¿No es cierto? Exacto, hay negligencia. Si en la realización del servicio hay negligencia, de todas maneras tiene responsabilidad de ese prestador del servicio. Oye, es una obligación de medios, sí, pero fuiste negligente. Entonces no te pago tus honorarios y te demandaré. Indemnización, ¿no es cierto? Doctores, a ver, para solicitar una indemnización, ¿qué tengo que acreditar? El daño, ¿qué más? La cuantía del daño, ¿qué más? El nexo causal. En cualquier caso que cualquiera se vea perjudicado o considere que ha sufrido perjuicio, puede pedir una indemnización, pero tiene que demostrar que existe un daño. La cuantía de ese daño, porque nuestro sistema de responsabilidad civil es resarcitorio y solamente se fijará una indemnización para reparar el daño sufrido. Y deberé probar el nexo causal, que este daño que he sufrido ha sido consecuencia directa de ese médico, de ese abogado, de ese deudor. Ok, entonces, doctores, acá, si bien es cierto, no se puede obtener o prometer el resultado final, hay que cambiar con diligencia. Si uno es negligente, asumirá responsabilidad. Y acá, además de ser diligente, tengo que llegar al resultado final, porque sí depende de mí, porque el resultado final sí depende exclusivamente de mí. ¿De acuerdo? Ahora sí, doctores. Ahora, los abogados, ¿somos prestadores de medios o de servicios? Depende, ¿no es cierto?, de para qué se me contrata y si yo podría o no podría prometer la obtención del resultado. Ahora bien, ¿alguna duda, doctores? Las obligaciones deben ser tipo que se dividen en dos, personales y impersonales. Entonces, los medios y resultados. Cualquier tipo de obligación, sea personal o impersonal. O sea, los dos iguales. Así es, depende si el prestador del servicio dependía exclusivamente de él la obtención del resultado o dependía de factores externos. En cualquier caso, no puede ser impersonal o personal, de medios o resultados. ¿De acuerdo, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? Ok. Entonces, teniendo esta diferencia, podemos ver que en las obligaciones de medios, ¿no? Un poco el resumen de todo esto que estamos conversando, en las obligaciones de medios, o sea, el contrato no dice esta es una obligación de medios, ¿no es cierto? Ustedes no van a encontrar ningún contrato que diga, o si le encuentran una cosa rarísima, no van a encontrar un contrato que diga obligación de medios. Simplemente de la naturaleza del servicio y de lo que se espera del rol del servicio, se va a determinar qué es de medios o de resultados. Ante una obligación de resultados, el deudor se libera, es decir, se entiende cumplida su obligación, se entiende cumplida su parte, desplegando la actividad de manera diligente, haciendo lo mejor, haciendo lo que no está al alcance, tratando de eso. ¿No? Entonces, en el caso de las obligaciones de medios, la diligencia es lo que se va a evaluar. Si chambeó o no chambeó con diligencia, si realizó todo lo que estaba a su alcance o fue negligente. Si fue negligente, sonó. Ahí sí, no le pagamos, lo demandamos, etc. Pero si hizo todo lo que pudo, hizo todo lo que estuvo a su alcance, actuó con la mayor diligencia posible y aún así no se cumplió la obligación, no interesa. Él ya se liberó porque actuó de manera diligente. ¿No?
En cambio, doctores, en las obligaciones de resultados, el deudor se libera sí o sí cuando se obtiene ese resultado final. Si no, en las obligaciones de resultados, doctor, el deudor se libera cuando el resultado final se obtiene. Solamente si se cumple el objetivo final y se cumplen las condiciones, tiempo, modo, lugar pactados, el deudor recién se libera y se entiende cumplida su obligación. La diligencia es un elemento más. También es exigible, es esencial, pero no es lo principal, ¿no? Acá sí. En las obligaciones de resultados, además de la diligencia con la que debe actuar, la responsabilidad con la que debe actuar el prestador del servicio, además tiene que llegarse a ese resultado final. Si no se llega, hay incumplimiento. Y vamos a ver luego cuáles son todas las consecuencias de ese incumplimiento y cuáles son las sanciones de ese incumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Algunos doctores? ¿Acá? ¿Seguro? Bien. A ver. Al igual que en el caso de las obligaciones de dar, en las que hemos visto cuáles son las consecuencias cuando el bien cierto, estando en poder del deudor, se pierde o deteriora, acá también en las obligaciones de hacer, vamos a ver cuáles son las consecuencias cuando ese servicio no se cumple, ¿no? La contraté a la doctora para que sea mi abogada, nunca se presentó. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver. Doctores, en los casos de inejecución de las obligaciones de hacer, es decir, cuando la obligación de hacer no se cumple, tenemos que determinar previamente, quién tiene la culpa de este incumplimiento, de esta inejecución. Habíamos conversado, en el caso de las obligaciones de dar, de la teoría del riesgo. La teoría del riesgo implica determinar cuál de los participantes, el acreedor o el deudor, fue el responsable de ese incumplimiento, ¿no? De esa pérdida anterior. Y a ese deudor o acreedor responsable, a ese le achacábamos toda la responsabilidad económica. Entonces, si era culpable, pagaba parte. Acá también vamos a ver que al culpable del incumplimiento, sea el deudor o sea el acreedor, a ese le vamos a cargar toda la responsabilidad económica. A ver, empecemos con esto y ya mañana continuamos con el tema. ¿Qué pasa si el servicio no se hace? Totalmente, nada, cero, por culpa del deudor, ¿no? La contraté a la doctora para que sea mi abogada, nunca se presentó, pese a que le pagué, le di el adelanto, el 50% que me solicitó, ¿no? Cabeza total, nunca se presentó. Y no tiene ninguna razón aparente. ¿Qué pasa cuando el servicio no se cumple? Cero. Hay incumplimiento total por culpa del deudor. A la persona a la que yo contraté, al carpintero, al médico, al ingeniero, no hicieron nada. El servicio no se realizó y no tiene ninguna excusa. Cuando es por culpa del deudor, negligencia total. En principio, ¿cuáles son las opciones que tengo yo? Yo como acreedor, yo que soy el cliente que contraté y no obtuve nada. Cuando hay incumplimiento total por culpa del acreedor, por culpa del deudor, el acreedor puede, en principio, solicitar la ejecución forzada. Es decir, la demando y pido lo que se llama cumplimiento de contrato. ¿Cierto?
Yo quiero que la doctora realice el servicio, ya, supongo que no sea el juicio, que tenía que levantarme el edificio, quiero que levante el edificio, tenía que hacer un software, que diseñe el software, tenía que hacer algo. Si yo estoy interesado, si tengo interés, si todavía me sirve ese servicio y es posible hacerlo, puedo pedir la ejecución forzada. Señor juez, que se cumpla con el servicio, que se haga el servicio. Entonces, lo primero que yo puedo optar es pedir la ejecución forzada, es decir, que el deudor ejecute lo pactado en medio de un mandato judicial. Que el juez lo ordene, realice el servicio, diseñe el software, haga los planos, termine o levante el edificio, porque acá estamos hablando de incumplimiento total, no se hizo nada del servicio, incumplimiento total, no se ejecutó ni mismo. ¿Ok? Entonces, la primera opción que tiene el acreedor, el cliente que ha visto frustrado su interés, es pedir la ejecución forzada. Es decir, que el juez le ordene que realice el servicio. ¿No? A través de un mandato judicial, que le ordene la realización, la ejecución del servicio. Insisto, cuando uno pide ejecución forzada, atentos a los autores, ¿ah? Si yo pido ejecución forzada, es decir, si yo pido, señor juez, cumplimiento de contrato, uno significa que tengo interés en que se ejecute la obligación. Me interesa, ¿no es cierto? Todavía me es útil, me es de provecho. Y además existe la posibilidad, o sea, a que ha pasado tiempo, qué sé yo, se puede hacer todavía. Existe la posibilidad. Hay interés y existe la posibilidad. Obviamente, el juez no va a poder recurrir a la violencia, ¿cierto? ¿Qué pasa si la doctora, por ejemplo, ella era la pintora famosa que yo le encargué una pintura? La demando por cumplimiento de contrato para que el juez le ordene que haga la pintura. Sale la sentencia, yo gano, la doctora no pinta, no hace nada. El juez la percibe, la multa, la amenaza, pero no podemos, hay un límite para todo esto, no podemos emplear violencia, ¿no es cierto? No podemos llevar a las orejas hasta que pinte, 100 azotes, no se puede. ¿Ok? Entonces, la ejecución forzada tiene un límite, no se puede emplear violencia. ¿No? Hay apercibimientos, hay multas, pero el límite es la violencia. Yo puedo solicitar que lo haga, el juez puede ordenar que lo haga, pero no se le puede forzar mediante la violencia. Existe un límite. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si no hace nada? ¿Qué? ¿Se salvó? No, pues siempre tengo la posibilidad de pedir una indemnización. Esta actividad era una obligación de hacer, una actividad física efectiva. Si no se hace, se transformará en todo caso en una obligación de carácter pecuniario, podré pedir la indemnización correspondiente. No obtendré el servicio, pero obtendré una satisfacción equivalente que es la indemnización. Tendré que pedir la devolución más la indemnización correspondiente. Claro, si no me he hecho nada, no te olvides que hay incumplimiento total, ni siquiera he hecho un poquito, no he hecho nada. Entonces, si le da un adelanto, tendré toda la posibilidad de pedir. ¿Ok? Entonces, primera opción que tengo yo, una demanda de cumplimiento del contrato, la ejecución forzada. ¿De acuerdo? Exigir que a través de una resolución judicial se le ordene el cumplimiento de la obligación, pero tenga un límite en la violencia. No se puede emplear violencia, aunque algunos lo merezcan, no se puede emplear la violencia. Segunda opción, ok, no quiero la ejecución forzada porque no quiero saber nada con la doctora, pero necesito el servicio, necesito que se haga. Entonces puedo recurrir a un tercero para que en vez de que ella haga el servicio, lo haga otro. Tenía que llevar la carga tarde, urgente. Bueno, ella no lo quiso hacer, no lo hizo. Recurro a otro, contrato a otra empresa de transporte para que haga. Entonces, cuando hay un incumplimiento total y por culpa del deudor, el acreedor, el cliente que está ahí en desesperación, puede pedir que la prestación, que ese servicio, sea ejecutado por un tercero. Pero todos los gastos se los voy a cargar a ese deudor que no cumplió, ¿no es cierto? O sea, escucha, ella no ha cumplido, tengo que recurrir a un tercero, a otra empresa, a otro prestador de servicio. Estos gastos adicionales que me está ocasionando, obviamente van a ser parte de la indemnización que le voy a pedir, en contra de este deudor incumplido, ¿no? Entonces puedo exigir que la prestación sea ejecutada por un tercero, pero por cuenta de ese deudor, ¿no? Doctor, una consulta. Si estamos hablando de una ejecución forzada, ¿se tratará de una obligación personal o impersonal? Si estamos hablando de que yo recurro a esta opción, ¿se trata de una obligación personal o impersonal? Impersonal, ¿no es cierto? Esta puede ser personal o impersonal, pero esta, de todas maneras, es de naturaleza impersonal.
que la haga la misma deudora ni recurrir a un tercero. No quiero saber nada. Resuelve el contrato. Como no se ha hecho nada, dejo sin efecto la obligación. Resuelve el contrato. Si resuelve el contrato, no le pago nada. Si le he pagado algo, le pido la devolución. Y siempre, en cualquier caso que yo recurra, ya sea la ejecución forzada, ejecución por tercero, resuelve el contrato, en cualquier opción yo puedo además solicitar una indemnización, porque no se ha cumplido nada, ¿no es cierto? No se ha hecho nada. Yo estoy acá contra perjudicado. La contraté para que haga un servicio cualquiera, personal, impersonal, de medios, de resultados, el que sea, y no se ha hecho nada por su culpa, por la culpa de ese deudor. Entonces yo puedo pedir la indemnización, ya sea que recurra a la primera, a la segunda, a la tercera. En cualquier caso, siempre, además, se puede pedir de manera simultánea la indemnización, demostrando el daño, la cuantía de ese daño y el nexo causal. ¿De acuerdo? Por culpa del deudor. Igual acá, la presunción es que el servicio no se cumple o no se ha cumplido por culpa del deudor. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El deudor. Y él deberá demostrar que no fue su culpa. ¿De acuerdo? Y otra vez, nos quedamos acá ahora y mañana continuamos y mañana es el control. ¿Ya? Mañana continuamos y mañana es el control.